¿Cómo una catástrofe puede convertirse en el detonante de una serie de reflexiones de tipo metafísico? ¿Cómo una tragedia de tipo natural o humana puede convertirse en el punto de partida para una redefinición de nuestra propia identidad y de las preguntas que debemos hacernos sobre nuestro futuro? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Les doy, como siempre, la más cordial bienvenida a este su espacio, el de las meditaciones literarias. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar el día de hoy nuestra exploración sobre narradoras eslavas contemporáneas, explorando una de las autoras o quien quizás es la autora más célebre de su generación. Se trata de la muy célebre ganadora al Premio Nobel de Literatura del año 2015, Svetlana Alexievich, autora nacida en lo que conocemos como la actual Bielorrusia en el año de 1948, es decir, 3 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Svetlana Alexievich no necesita presentación, como ya lo he señalado, es una autora increíblemente popular, una autora que ha sido ampliamente conocida por el público lector global y por supuesto latinoamericano después de su triunfo en la Academia de Estocolmo en el año 2015. Una autora que además, y esto es una característica particularmente importante, no se define a sí misma únicamente como escritora, sino también como periodista. Eso es un detalle importante. Es una narradora que se ha hecho célebre no por su creación, digamos, de novelas, cuentos, obras de teatro, sino por construcciones literarias basadas en testimonios orales. Ella misma se ha definido como una narradora oral. Una mujer que empezó su carrera como periodista, profundamente influenciada por la herencia del periodismo y de la narrativa de no ficción de, por ejemplo, Richard Kapuczynski, un importante escritor y periodista polaco que empezó, me refiero a Svetlana, empezó su carrera a principios de los años 80 explorando o realizando entrevistas a personalidades o a figuras que no estaban tan reconocidas dentro del aparato histórico oficial soviético. Su primera obra célebre en los años 80, a mediados de los años 80, fue La guerra no tiene rostro de mujer, una exploración de las mujeres que habían participado ya no solamente en la retaguardia, sino también en los frentes de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense eso, es ese importante reconocimiento también del papel que las mujeres han tenido en diversos periodos históricos. Esa es una de las grandes líneas de la obra de Alexievich, esa exploración de la femineidad, de las transformaciones que la noción de lo femenino han tenido en diversas sociedades y en diversos momentos históricos. Sumémosle a ello también el interés que ella ha tenido por la exploración de los sentimientos. Ella misma se define como una gran autora de los sentimientos, una narradora oral de los sentimientos, una mujer que ha tratado de capturar a través de su obra, a través de su creación, esas emociones que se producen o que están conectadas con grandes y muy importantes acontecimientos históricos. Ya señalaba yo esa exploración que ella hizo sobre la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que también ha escrito libros sobre la fallida guerra de Afganistán, en donde la Unión Soviética pues sufrió fuertes reveses, así como los Estados Unidos habían sufrido reveses en Vietnam. También nos habla, por supuesto, de la caída de la Unión Soviética y en el caso que nos compete el día de hoy, habla sobre uno de los más importantes y trágicos eventos del siglo XX, que es la tragedia de Chernóbil, esa terrible tragedia nuclear que tuvo lugar en el que entonces era un territorio soviético y hoy es en lo que se conoce como en punto entre el territorio bielorruso y el territorio ucraniano. Una tragedia global que todos conocemos ampliamente, que se desarrolló a mediados de los años 80, una tragedia que tuvo un impacto pues, ecológico global, una tragedia que podría haber sido mucho más terrible, una tragedia que, bueno, ha sido también explorada no solamente en la literatura, sino también en diversos medios audiovisuales en los últimos años. Una tragedia que nos ha impactado profundamente y una tragedia que no debemos olvidar, una tragedia que nos recuerda no solamente las corruptelas de un sistema burocrático administrativo fallido, sino también y sobre todo la transformación filosófica que produjo en nuestra concepción de la realidad. Ese detalle es lo que más le interesa a Svetlana Alexievich. Más allá de capturar los pequeños detalles del proceso, de la situación que condujo a esta terrible tragedia nuclear en la planta
atómica de Chernóbil, lo que le interesa es, siguiendo esa idea de la exploración de las emociones, utilizar estos testimonios de sus personas entrevistadas, de las personas a quienes ella entrevistó, para hacer una meditación sobre cómo dicho evento transforma o transformó para siempre nuestra concepción de la realidad y nuestra pregunta sobre el futuro. Esto va a ser realmente el tema de nuestra meditación del día de hoy. Y particularmente quería en esta meditación centrarme en la voz de ella misma. Ella misma lo ha señalado, ella misma dice que se ha encargado de tomar distintas voces, realizar diversas entrevistas y luego reescribirlas también para construir una especie de gran tapete o tapiz coral épico en donde se puedan escuchar entrelazadas muy diversas perspectivas. Obviamente esto es lo que le entrega un elemento de no ficción, un elemento narrativo a sus piezas, a sus creaciones. Pero me parecía particularmente interesante preguntándonos cómo sería esa lectura que ella misma realiza de esta situación de Chernóbil. Una situación que ella contrasta, por supuesto, también con la caída pocos años después de la Unión Soviética, con esa pérdida de una identidad soviética que para ella había sido absolutamente central durante la primera mitad de su vida, con sus luces y por supuesto con sus profundas sombras. ¿Qué ocurría en ese contexto? Ese detalle de humanidad, ese detalle de individualidad, de exploración privada de la perspectiva de Alexeyevich es particularmente importante, porque también nos ofrece preguntas o nos presenta una serie de interrogantes sobre la identidad eslava. Una identidad que ya está buscando en distintos territorios, en diversas partes de lo que antes podríamos llamar la Europa del Este, los territorios soviéticos, una identidad que está buscando un nuevo sentido que ya no necesariamente esté definida bajo la égida de un discurso ruso, un discurso nacionalista ruso que en distintos momentos históricos ha tenido connotaciones chauvinistas, nacionalistas, ¿sí? Imperialistas incluso. Qué interesante es también reflexionar sobre la situación de Chernóbil también como un punto de partida para la construcción de nuevas identidades, identidades y discursos que las siguientes generaciones de escritoras que observaremos en futuras sesiones de este ciclo explorarán también. Entonces, sin más preámbulos, voy a leer una serie de fragmentos de este testimonio personal, uno de los muchos testimonios que arman este exquisito tapiz que es el texto de Voces de Chernóbil, obra publicada originalmente en el año de 1997, pero que ha sido reescrita constantemente a lo largo de los años y que obtuvo pues una serie de reversiones ya en la primera década del siglo XXI. Entonces vamos a escucharlo y a continuación, como siempre, haremos la meditación pertinente. Chernóbil es un enigma que aún debemos descifrar, un signo que no sabemos leer, tal vez el enigma del siglo XXI, un reto para nuestro tiempo. Ha quedado claro que además de los desafíos comunista y nacionalista y de los nuevos retos religiosos entre los que vivimos y sobrevivimos, en adelante nos esperan otros, más salvajes y totales, pero que aún siguen ocultos a nuestros ojos. Y, sin embargo, después de Chernóbil algo se ha vislumbrado. La noche del 26 de abril, durante aquella única noche nos trasladamos a otro lugar de la historia. Realizamos un salto hacia una nueva realidad y esta ha resultado hallarse por encima no solo de nuestro saber, sino también de nuestra imaginación. Se ha roto el hilo del tiempo. De pronto el pasado se ha visto impotente. No encontramos en él en qué apoyarnos. En el archivo omnisciente, al menos así nos lo parecía, de la humanidad no se han hallado las claves para abrir esta puerta. Ante Chernóbil todo el mundo se ponía a filosofar. Las personas se convertían en filósofos. Los templos se llenaron de nuevo. Se llenaron de creyentes y de gente hasta el día anterior atea. Gente que buscaba respuestas que no les podían dar ni la física ni las matemáticas. El mundo tridimensional se abrió y dejé de encontrarme con valentones que se atrevieran a jurar sobre la Biblia del materialismo. De pronto se encendió cegadora la eternidad. Callaron los filósofos y los escritores, expulsados de sus habituales canales de la cultura y la tradición. Durante aquellos primeros días, con quien resultaba más interesante hablar no era con los científicos, los funcionarios o los militares de muchas estrellas, sino con los viejos campesinos.
Gente que vivía sin Tolstoy, sin Dostoyevsky, sin Internet, pero cuya conciencia, de algún modo, había dado cabida a un nuevo escenario del mundo, y su conciencia no se destruyó. Seguramente nos hubiéramos acostumbrado mejor a una situación de guerra atómica, como lo sucedido en Hiroshima, pues justamente para esa situación nos preparábamos. Pero la catástrofe se produjo en un centro atómico no militar y nosotros éramos gente de nuestro tiempo y creíamos, tal como nos lo habían enseñado, que las centrales nucleares soviéticas eran las más seguras del mundo, que se podía construir incluso en medio de la Plaza Roja. El átomo militar era Hiroshima y Nagasaki. En cambio, el átomo para la paz era una bombilla eléctrica en cada hogar. Nadie podía imaginar aún que ambos átomos, el de uso militar y el de uso pacífico, eran hermanos gemelos, eran socios. Nos hemos hecho más sabios, todo el mundo se ha vuelto más inteligente, pero después de Chernóbil, hoy en día los bielorrusos, como si se trataran de cajas negras vivas, anotan una información destinada al futuro, para todos. Todo lo que conocemos de los horrores y temores tiene más que ver con la guerra. El Gulag stalinista y Auschwitz son recientes adquisiciones del mal. La historia siempre ha sido un relato de guerras y de caudillos, y la guerra constituía, digamos, la medida del horror. Por eso, la gente confunde los conceptos de guerra y catástrofe. En Chernóbil se diría que están presentes todos los rasgos de la guerra: muchos soldados, evacuación, hogares abandonados. Se ha destruido el curso de la vida. Las informaciones sobre Chernóbil están plagadas de términos bélicos: átomo, explosión, héroes, y esta circunstancia dificulta la comprensión de que nos hallamos ante una nueva historia. Ha empezado la historia de las catástrofes, pero el hombre no quiere pensar en esto porque nunca se ha parado a pensar en esto. Se esconde tras aquello que le resulta conocido, tras el pasado. El hombre se vio sorprendido y no estaba preparado para esto. No estaba preparado como especie biológica, pues no le funcionaba todo su instrumental natural, los sensores diseñados para ver, oír, palpar. Los sentidos ya no servían para nada. Los ojos, los oídos y los dedos ya no servían, no podían servir, por cuanto que la radiación no se ve y no tiene ni olor ni sonido. Es incorpórea. Nos hemos pasado la vida luchando y preparándonos para la guerra, tantas cosas que sabemos de ella, y de pronto esto ha cambiado la imagen del enemigo. Nos ha salido un nuevo enemigo. Enemigos. Mataba la hierba segada, los peces pesados en el río, la caza de los bosques, las manzanas. El mundo que nos rodeaba, antes amoldable y amistoso, ahora infundía pavor. La gente mayor, cuando se marchaba evacuada y aún sin saber que era para siempre, miraba al cielo y se decía: brilla el sol, no se ve ni humo, ni gases, no se oyen disparos. ¿Qué tiene esto de guerra? En cambio, nos vemos obligados a convertirnos en refugiados. Un mundo conocido, convertido en desconocido. ¿Cómo comprender dónde nos encontramos? ¿Qué nos está pasando? Aquí, ahora, no hay a quien preguntar. El tiempo se había mordido la cola. El principio y el fin se habían unido. Para aquellos que estuvieron allí, Chernóbil no terminaba en Chernóbil, y estos hombres no regresaron de una guerra, sino se diría que de otro planeta. Yo comprendí que de manera completamente consciente aquellos hombres convertían sus sufrimientos en un nuevo conocimiento. Nos lo regalaban diciéndonos: habrán de hacer alguna cosa con este conocimiento y emplearlo de algún modo. Los héroes de Chernóbil tienen un monumento. Es el sarcófago que han construido con sus propias manos y en el que han depositado la llama nuclear, una pirámide del siglo XX. En Chernóbil se recuerda ante todo la vida después de todo, los objetos sin el hombre, los paisajes sin el hombre, un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Hasta te asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. En más de una ocasión me ha parecido estar anotando el futuro. Poderosas, sentidas, emotivas reflexiones las que realiza
Svetlana Alexievich desde su propia perspectiva sobre la gran tragedia de Chernóbil. Una serie de reflexiones que, como ya señalé y habremos de ver en los minutos subsiguientes, están muy conectadas con una reflexión filosófica sobre el pasar del tiempo, sobre el sentido del tiempo, sobre nuestra relación con el cosmos y la naturaleza, sobre cómo estas grandes catástrofes, que en este caso en particular están conectadas también con un error humano, pueden abrir la puerta hacia nuevos mundos, hacia unas nuevas realidades en donde este futuro se convierte en una nueva fuerza desconocida, en donde súbitamente nos topamos con una realidad que no puede ser entendida desde una perspectiva personal, desde una perspectiva lógica, histórica, sino que por el contrario nos abren puertas hacia nuevas realidades que pueden resultarnos desconocidas e incluso aterrorizantes. Entonces vamos a explorar todas estas reflexiones muy valiosas porque creo que aplican no solamente a esta catástrofe, sino a muchas de las grandes preguntas que nosotros como especie debemos construirnos o debemos hacernos en el siglo XXI. Entonces, lo primero que nosotros observamos en este pasaje es que hay una idea de un enigma. Chernóbil no se convierte, o desde un principio es más bien, una pregunta sin respuesta. Nos ofrece una serie de incertidumbres que debemos tratar de cifrar, pero tal vez pareciera sugerírsenos en este primer momento que es un signo que ha llegado muy pronto, que no terminamos de concebir, cuyo verdadero sentido nos resulta o nos sigue resultando todavía extraño, misterioso. ¿Sí? Ahí se nos lo está diciendo. Miren, noten un detalle y es que está diciéndonos que tal vez es el enigma del siglo XXI. Si bien Chernóbil tuvo lugar en la noche del 26 de abril de 1986, este momento, desde la perspectiva de Svetlana, está abriéndonos hacia un nuevo mundo, hacia una nueva serie de preguntas que abarcan nuestro siglo, el siglo XXI. Una pregunta que parece ya trascender las grandes preguntas políticas, las preguntas políticas que habían sido tan importantes y que tantos conflictos habían causado durante buena parte del siglo XX, particularmente desde el ascenso de los bolcheviques, la división del mundo en la Guerra Fría, ese choque de distintas perspectivas o también esos choques políticos que habíamos observado entre el nacionalsocialismo y el comunismo, el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Todas esas grandes preguntas geopolíticas que parecían haber sido tan centrales, súbitamente se nos revelan como verdaderas pero parciales. Se empiezan a generar nuevas preguntas que trascienden efectivamente estos desafíos comunistas, nacionalistas y también los retos religiosos que han surgido. Pensemos también en este choque de visiones identitarias, de visiones religiosas que fue tan importante para los soviéticos en su lucha en Afganistán. Así como lo fue también para los Estados Unidos, por ejemplo, en su lucha, en su presunta lucha contra el terror y los movimientos terroristas islamistas a principios finales de la década de los 90, principios de este siglo y bueno, hasta más recientemente también con movimientos como ISIS, por ejemplo, ¿sí? Hay una serie de preguntas que están ya presentes, pero Chernóbil nos abre otros desafíos, unos desafíos que quiero que exploremos. Entonces, nos lo dice, esa noche nos parecemos trasladar a otro momento de la historia. Es como si esa noche del 26 de abril de 1986 fuera una de las primeras campanadas del verdadero final del siglo XX y la entrada hacia un nuevo mundo, hacia una nueva historia, una nueva realidad que no podemos terminar de comprender, una realidad que además parece trascender los límites de nuestra imaginación. Aquí también el pensamiento de Svetlana Alexievich está siendo visto o está siendo construido desde una idea estética, desde cómo la imaginación y esta perspectiva imaginativa que tenemos como seres humanos construye realidades o nos permite comprender o aprender realidades que nos rodean. Y de pronto nos vemos confrontados ante una realidad que parece trascender todas nuestras expectativas, todas nuestras ideas posibles. ¿Sí? Nos lo dice claramente, en el archivo omnisciente, es decir, en ese gran archivo de la memoria humana, de pronto nos encontramos o nos topamos con un evento que no parece poder ser explicado bajo ninguna de esas perspectivas. Hay algunos puntos posibles de enlace, como lo es la guerra atómica, pero vamos a ver que eso ya no resulta tampoco suficiente. De pronto se nos dice, es como si la humanidad no hubiera encontrado las claves, ninguno de nosotros, nosotras, nosotres, pudiera haber encontrado esa clave de comunicación
con ese nuevo mundo, con esa nueva realidad que allí se está abriendo, esa nueva puerta, ¿sí? Me parece importante también esa imagen de la puerta, esa sugerencia cuasi apocalíptica, ¿no? Estas puertas apocalípticas que se abren hacia unos nuevos órdenes y que nos llevan a unos universos inciertos y quizás distópicos, ¿sí? Que quizás pueden confrontarnos incluso ante la destrucción de nuestra especie y de todo el planeta Tierra. Entonces ahí grandes preguntas, de nuevo, es como si súbitamente se nos abrieran una serie de interrogantes que antes no podíamos comprender ni conocer siquiera. Otro detalle también, y observemos, y es que en este momento el efecto es tan grande que esto genera un ánimo de reflexión, de filosofía, ¿sí? La filosofía que progresivamente, digamos, por su desarrollo académico, parecía estar ya enzarzada en una serie de discusiones académicas internas o que parecía pertenecerle a un universo intelectual, al universo de los artistas, al universo de los filósofos, de los humanistas, de pronto se revela también insuficiente y por lo tanto todos los seres humanos empiezan a filosofar. Todos nosotros realmente filosofamos, ¿no? Si nosotros lo pensamos con claridad, cada vez que nosotros tenemos una curiosidad ante un elemento de nuestro alrededor, cada vez que sentimos esa punzada de interés que nos lleva a preguntarnos sobre el porqué de determinada cosa, allí y en el momento en que empezamos a imaginar posibles respuestas, allí estamos filosofando. No por algo, no por nada, la filosofía es justamente una pasión por el conocimiento, ¿sí? Una verdadera pasión o fascinación por el conocimiento. Entonces aquí Svetlana nos señala, todo el mundo empezó a filosofar. Todo el mundo, ya no solamente estos universos culturales, miren, ya las respuestas no radican en los humanistas y por supuesto tampoco en los científicos. ¿Por qué no diría ella los científicos? Porque este evento de Chernóbil es una confrontación directa a los límites o a las posibilidades de respuesta que un universo científico podía entregarnos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de un espíritu positivista, por ejemplo, de un espíritu, sí, racionalista, en donde la razón y la ciencia se veían como respuestas, un evento como este de Chernóbil parece mostrar sus límites, ¿sí? Entonces, si ya hace un momento hablábamos justamente de los límites del universo humanista para responder esto, sí, del arte y de la filosofía tradicional, la ciencia también se revela incompleta. Y a eso sumémosle otros elementos ya propios de cualquier aparato social, ¿sí? Como los funcionarios, los burócratas, los militares de muchas estrellas, todas estas figuras de referencia que podían anteriormente ser vistas como los posibles líderes que nos darían respuestas ante estas preguntas también se revelan como insuficientes, incompletos, ¿sí? Y es en ese universo donde son estas personas que vivieron en carne propia, estas personas que observaron este mundo nuevo que se abría ante sus pies, ante sus ojos, quienes empiezan a ofrecer interrogantes, preguntas, opiniones, ¿sí? Y es por eso que aquí es donde vemos que hay personas que, estos campesinos, estos viejos campesinos que no conocen a estas grandes estrellas de las letras eslavas, ¿no? De la herencia cultural eslava como Dostoyevsky, estas personas que no tienen un acceso a internet, estas personas que parecen no estar conectadas con este mundo moderno, súbitamente son ellos quienes empiezan a ofrecernos fragmentos de ese rompecabezas para entender ese nuevo mundo, ¿sí? Un nuevo mundo que, si bien resulta incomprensible e incluso aterrorizante, no los destruyó, no lo dice allí, no los destruyó, sino que por el contrario les abrió los ojos hacia unas nuevas perspectivas que ellos también están tratando de entender. Aquí es donde nosotros también nos damos cuenta del poderoso impacto que tiene la aproximación artística de Svetlana Alexievich, esa decisión decidida de parte de ella, valga la redundancia, de no tratar de crear una ficcionalización excesiva dentro de sus voces narrativas, el de mantener un ejercicio coral y polifónico que nos presenta, lejos de una sola verdad, distintas perspectivas sobre un determinado acontecimiento histórico, en este caso la tragedia de Chernóbil, ¿sí? Aquí vemos ese contraste, digamos, ese ejercicio digamos, fragmentado nos permite también ofrecer distintas perspectivas sobre cómo entender este acontecimiento y por lo tanto también este futuro. Notemos otro detalle también, y es que esta tragedia de Chernóbil, si bien es una tragedia que podríamos leer de la forma más obvia y evidente como una tragedia atómica, es
es decir, una tragedia resultado de nuestro mal manejo de esta nueva energía, de la energía nuclear, de los avances científicos, es una tragedia que en su misma cualidad parece trascender ya también los límites del mismo materialismo. Si bien podríamos explicarla a través de procesos de fusión, fisión, estallidos, etcétera, matemáticos, científicos, físicos, etcétera, los efectos que produce en nuestra comprensión de la realidad trascienden profundamente estos temas materialistas, las posibilidades del sentido materialista. Y es por eso que Svetlana lo señala también de una manera tan hermosa y brillante, que de nuevo estas personas que filosofan también tienen una necesidad de congregarse, de preguntar, de encontrar respuestas en universos espirituales, religiosos, metafísicos, espirituales, sí, trascendentes, sublimes, si se quiere. ¿Sí? Por eso se nos señala que la gente volvió a las iglesias. De nuevo tenemos creyentes. De nuevo vemos que ahora ya la gente que lanzaba o profetizaba toda la grandeza del materialismo y todos sus grandes logros, de pronto calla ante la imposibilidad de encontrar una respuesta que dé sentido a esta situación. Entonces, otro de los grandes retos, otro de las grandes preguntas que nos hace Chernobyl, al parecer, es si nuestra aproximación materialista, nuestra aproximación consumista, incluso, digamos, nuestra aproximación centrada en la materia nos resulta profundamente limitada para esas nuevas preguntas de ese nuevo siglo que se está abriendo, ese siglo en el que nos encontramos actualmente, el siglo XXI. ¿Sí? Entonces, otra serie de preguntas que también se abren allí. También, observemos, ¿cuáles serían las posibles respuestas? Ya que se nos habla de esta pregunta. Podría una de ellas ser el de entender Chernóbil como un acontecimiento atómico, como un elemento más, digamos, de este conflicto atómico que ya había sido tan importante, por supuesto, en la década de los 50, 60, bueno, obviamente desde el estallido de la bomba de Hiroshima, de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, después, digamos, también durante las tensiones nucleares que existieron durante los años 80. Esa podría ser una lectura, ¿sí? Una posición, una interpretación bélica de estos acontecimientos, ¿sí? Pero Svetlana ella misma empieza a desmontarnos este discurso, porque estos acontecimientos no ocurrieron en un marco de una guerra, ¿sí? Una guerra esperable, terrible, por supuesto, pero que pudiese seguir o interpretarse todavía bajo las lógicas de todas las guerras que los hombres, en su inmensa estupidez, en mi opinión, han luchado durante tanto tiempo, ¿sí? En esa incapacidad de un verdadero ejercicio empático, en esa lucha territorial, en esos objetivos diversos, a veces egoístas y a veces en donde no hemos sido capaces de reconocernos en nuestra genuina y valiosa diversidad, hemos llegado a destruirnos y hemos construido una serie de reglas para entender también el conflicto, ¿no? Todos los conflictos civiles, conflictos armados, conflictos bélicos entre distintas sociedades. Hay una serie de lógicas que podrían aplicarse también al acontecimiento de Chernóbil. Pero aquí de pronto nos damos cuenta que no es así, porque esto no fue parte de una guerra atómica. Esto no fue que alguien tirara un misil de parte de, no sé, que los Estados Unidos tiraran un misil y destruyeran esto, o viceversa, que los soviéticos lanzaran un misil y quisieran destruir. No, no fue eso, ¿sí? Sino que fue parte de una situación que por el contrario se presentaba como una solución a muchas de estas grandes preguntas, como una respuesta, una propuesta incluso de paz para un futuro mejor. ¿Sí? Esas grandes empresas, estas grandes construcciones nucleares soviéticas que se habían vendido, y bueno, no solamente en el mundo soviético, en muchas partes del mundo que se habían vendido como elementos esenciales para construir la paz, para entregarnos una luz poderosa, ¿sí ven? Para ayudarnos a dar un gran progreso industrial, asegurar un progreso industrial más sostenible. ¿Sí? Esa bombilla eléctrica, esa luz que nos llegaba a cada hogar, este elemento pacífico, que sin embargo ahora horrendamente se descubre también como poseedor de una fuerza oscura, incontrolable, oscura para nosotros, por supuesto, por lo dañina que resulta, y oscura también para esa naturaleza que nos rodea. Resulta totalmente limitada y por eso también resulta algo inquietante. ¿Sí? Porque otra vez el código que se nos había entregado previamente, que los estados nos habían asegurado, se revelan como insuficientes, como incompletos y como falibles también. ¿Sí? Entonces, otro detalle también. Y miren, otra vez, como
¿Por qué resulta insuficiente también este discurso? Porque antes también pensemos en la historia del siglo XX, una historia que había estado construida también alrededor de grandes tragedias construidas por nuestras propias manos, ¿sí? Por el Gulag stalinista, el campo de concentración como Auschwitz, construcciones del mal, del profundo egoísmo humano, ¿sí? En este ánimo de destrucción y de aniquilación. Historias que lamentablemente han estado, insisto, muchas veces conectadas alrededor de un discurso bélico, un discurso de destrucción y demás. Un discurso que de hecho ha tenido un impacto tal que sigue influenciando profundamente nuestra forma de reaccionar ante la realidad, nuestra forma de comprender determinados eventos. Svetlana lo señala claramente. Cuando uno observa la situación vivida en Chernóbil, hay muchos elementos que parecerían, a menos abuela pluma, en primera instancia ser parte de esta herencia militar. Vemos los militares entrando, acordonando la zona, las evacuaciones, los hogares abandonados, las armas, ¿sí? En un pasaje de este mismo testimonio que yo no les presenté aquí el día de hoy, ella misma señalaba cuán extraño resultaba que muchos de estos soldados que entraban en la zona contaminada por la radiación cargaran consigo sus fusiles, ¿sí? Como si quisieran dispararle a los átomos o defenderse de esas fuerzas ocultas, ¿sí? Hay un mantenimiento de muchos de estos sistemas bélicos y también en el mismo lenguaje que nosotros utilizamos para entender estos conflictos existe por supuesto una aproximación bélica, militar incluso. Miren, aquí lo señala, hablamos de átomo, explosión, héroes. ¿Sí? Pero esto otra vez, y ella nos lo pide que lo veamos así, nos lo señala una y otra vez, nos está diciendo, esta es una percepción incompleta. No podemos seguir leyendo a Chernobyl solo desde una perspectiva bélica. Y creo que eso es central por una serie de argumentos que veremos a continuación. No podemos ya casarnos con eso. Y muchas de las grandes riesgos, preguntas y dudas de nuestro siglo XXI ya no deben ser leídas bajo ese código, bajo esa lectura. ¿Sí? Porque por el contrario, y aquí nos lo dice ella con mucha claridad, hemos empezado otro periodo, un periodo diverso, un periodo distinto. Hemos empezado a confrontarnos a un nuevo reto, que tal vez no es tan nuevo, al contrario, es más bien uno de los retos más antiguos de nuestra herencia humana. Ella nos lo dice claramente, ha empezado la historia de las catástrofes. ¿A qué se referirá con esto también Svetlana? ¿Sí? A mí me parece en esta voz, en esta opinión también me parece escuchar una voz profética, una voz que desde mi perspectiva también nos está abriendo la reflexión sobre nuestra relación con ese otro o con esos otros. Con esa sociedad natural, con la naturaleza, con ese cosmos que nos rodea. ¿Sí? Ella nos está diciendo el siglo XXI va a ser el siglo de las catástrofes naturales o de catástrofes que estén conectadas con nuestro universo, con nuestra relación con el universo natural, que estén conectadas con ese mundo, en donde los resultados de nuestras arrogancias materialistas, de nuestros ánimos de progreso a veces desmedidos, nos van a llevar a una serie de confrontaciones inescapables con esa naturaleza que también va a reaccionar. Entonces es fascinante pensar como si ella nos estuviera diciendo, después de toda esta larga historia de materialismo, después de esta muy arrogante, por cierto, idea humana de la idea del control de la naturaleza por el hombre, por parte del hombre, en donde se presuponía que nosotros ya éramos el pico de la evolución y teníamos controlada esta naturaleza de pronto nos mira de nuevo al rostro y nos responde con una serie de cataclismos que son el resultado de nuestra propia arrogancia, justamente. Por supuesto que Chernóbil es un ejemplo muy claro de eso, pero pensémoslo en nuestro contexto actual, cómo esto abarca muchos otros espacios, cómo abarca, por ejemplo, todos los incendios, todos los tsunamis, todos los abruptos cambios climáticos que está produciendo nuestro cambio climático actual, ¿sí? Las tragedias del calentamiento global en el mundo, por ejemplo, que son el resultado directo también de nuestras perspectivas de progreso, de nuestras erróneas y arrogantes ideas de un consumo permanente y cada vez más desmedido que están afectando profundamente al planeta y no solamente a nosotros como seres humanos, sino a todas las especies animales y vegetales de nuestro mundo.
Ahí es donde otra vez vemos eso, donde ese universo natural de pronto empieza a revelársenos no como una fuerza controlada, sino como una fuerza desmedida que por culpa también de nuestras acciones empieza a afectarnos dramáticamente. Es para mí fascinante, sinceramente se los digo, cuando leo este pasaje, no solo sentir el valor profético de estas palabras de Svetlana, sino también entrar en una reflexión sobre cómo después de tantos siglos es como si nosotros a nivel filosófico, meditativo, estuviéramos regresando a esas reflexiones primarias que fueron el origen de tantas artes, de tantas ciencias. Yo no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en un Prometeo encadenado de Esquilo. Bueno, algunos dicen que no es de Esquilo, pero que es apócrifo, pero es esta obra de teatro griega, una obra que nos presenta la idea de un orden cósmico, de un hombre o de un semidios en este caso, aprisionado que se confronta a estas grandes fuerzas naturales, este cosmos incomprensible y a veces difícil de manejar. Ese solo es un ejemplo. Obviamente puedo pensar en muchos otros, ¿no? Muchos otros ejemplos en donde pensamos en tradiciones mítico-poéticas, en donde uno de los centros justamente de la exploración del pensamiento del centro del conflicto radica en nuestra relación con el cosmos, con nuestro entorno, ¿sí? Con los objetos, perdón, con la naturaleza, con los rayos que no comprendemos, con las tormentas que no comprendemos, con el frío que sentimos. Y ahora nosotros que creíamos que eso era parte de un legado épico, mítico, poético, profundamente antiguo que ya no nos aplicaba, ahora súbitamente nos estamos dando cuenta que nos sigue aplicando y que vuelve, no solamente que nos aplica, sino que se está convirtiendo en la pregunta central de nuestra época. Yo lo siento así y en eso estoy también totalmente de acuerdo con Svetlana. Hemos empezado la historia de las catástrofes y como tal, dado que ha empezado una nueva época o una redefinición de un discurso que ya existía previamente, es indispensable también que nos repensemos a nivel estético, a nivel lingüístico, que empecemos a ver otros sentidos y otras realidades para preguntarnos cómo entender este nuevo orden que nos está cayendo, queramos o no, a nosotros, nosotras y nosotros cada día, ¿sí? Entonces, miren, el hombre se sorprende ante eso. De una manera otra vez, siento yo, muy arrogante, muy absurda, ¿no? Como creer que ese periodo de ese conflicto con lo natural había quedado atrás por completo. Y algo que es aún más terrible, que hace que este conflicto sea aún más poderoso, es que ahora ya nuestros sentidos resultan insuficientes ante estas nuevas catástrofes. Hay una serie de fuerzas que no terminamos de comprender. Si en su momento nosotros decíamos, el hombre aún con el acceso a sus sentidos, no podía comprender del todo el porqué de determinadas estallidos climáticos, los cambios de las estaciones, no sé, eventos naturales diversos. Ahora estamos viendo específicamente en el caso de Chernóbil una catástrofe que no podemos sentir directamente con nuestro cuerpo. ¿Sí? Que no podemos ver, que no podemos oír, que no podemos palpar tampoco. Sí nos produce tal vez como una sensación física, pues no, ya se sabe que aquellos que estuvieron, que fueron irradiados en ese periodo sentían un cierto sabor metálico en la boca, por ejemplo, que era un indicativo también de los efectos nefastos que la radiación tenía en sus cuerpos. Pero en general igual la radiación es una cosa que no observamos, ¿sí? Es algo que no puede ser comprendido, es incorpórea, es como si ahora nos viéramos nosotros sometidos a una nueva fuerza, a una fuerza suprema y sobrehumana que nos sobrepasa por completo. ¿Sí? De la misma forma que antes podemos hablar de dioses que nos poseían, que nos dominaban, que no podíamos entender, aquí lo vemos otra vez también con estas fuerzas de la misma naturaleza, o en este caso, pues las fuerzas atómicas, ¿sí? Hay un nuevo ser incorpóreo que nos rodea, un ser que además nos obliga a reconocer el impacto profundo que tiene no solamente en nosotros, sino en nuestra comunidad natural, ¿sí? En el universo natural en el que somos, en el que nos movemos y del cual debemos reconocer que somos parte. Nosotros somos animales también, ¿sí? Somos parte también de ese orden natural. Y esta terrible tragedia nuclear afectó profundamente a todas estas especies naturales, a todos estos mundos, ¿sí? Miren aquí las imaginerías que se nos presentan, ¿no? Esta misteriosa fuerza que mata la hierba, mata los peces, mata los bosques, las manzanas, ¿sí? Toda esa imaginería natural que hemos conectado tanto muchas veces con un orden
un orden, digamos, sí, como lírico tal vez, sí, un orden panteístico si se quiere, un orden, sí, un orden natural de progreso, paradisíaco tal vez incluso, sí, a mí me parece, aquí solo puse un fragmento, pero pues ella en este pasaje tan bello nos hace varias reflexiones sobre sobre estos universos naturales, en donde súbitamente de pronto las abejas ya no están zumbando. ¿Sí? No salen de sus colmenas, en donde súbitamente vemos que los animales, las vacas, no se acercan a las quebradas aún en los días más bellos y soleados, cuando todo parece estar bien, ya no beben el agua, ¿sí? Cuando de pronto las lombrices se entierran a 2, 3 metros de profundidad, escapando de una fuerza que intuyen también, en donde de pronto todo este mundo a nuestro alrededor sigue pareciendo normal. Miren lo que aquí se nos dice. La gente mira y dice, la gente mayor, en este caso, dice, brilla el sol, no se ve humo, no se ven gases, no se oyen disparos. ¿Dónde está la guerra? Todo parece ser un día cotidiano, normal y tranquilo. Y sin embargo, yo soy exiliado, yo soy refugiado, yo ya no me puedo quedar aquí. La misma naturaleza o el mismo orden a mi alrededor que no puedo comprender del todo me está expulsando. Viene esta idea de los refugiados, de los migrantes de la catástrofe. Los migrantes que deben partir por culpa de catástrofes, ¿sí? Catástrofes que terminan siendo, como ya señalaba, el resultado también de nuestra propia arrogancia, nuestra propia ibris, ¿no? Nuestra arrogancia que lleva a la aniquilación. Y esto es otra realidad que a mí también me resuena un montón. Pensémoslo otra vez, ampliemos el discurso, no nos quedemos solamente en Chernóbil, en las realidades de tantos migrantes climáticos que estamos viendo hoy en nuestro mundo. ¿Cuántas personas en mi país, en mi país, en Colombia, en distintas partes del mundo se ven obligadas a irse de un lugar a otro, ya no por una condición únicamente de una guerra, de un conflicto, sino también por una necesidad climática, por la destrucción de una fuente hídrica, por la desaparición de una fertilidad en la tierra, por la desertificación de determinados territorios, ¿sí? Por la necesidad ya física de sobrevivencia. Qué poderoso es esto. Otra vez, ahora tenemos refugiados dentro de ese campo. Y de pronto, esa naturaleza que nosotros creemos comprender, imaginémonos, posicionémonos bajo esa idea. Somos campesinos, vivimos en un determinado territorio, estamos acostumbrados a los ciertos ritmos de la naturaleza. Sabemos que hay una temporada de lluvias, una temporada de sequía, un periodo para cultivar, conocemos más o menos los ritmos de esta naturaleza y de pronto este universo que nos rodea se presenta como desbocado. Los animales empiezan a acudir, especies que no conocíamos empiezan a entrar en nuestros territorios en busca de comida. Las fechas de las sequías ya no encajan, las lluvias duran mucho más de lo esperado, se pudren los alimentos que cultivamos o por el contrario, pues nunca crecen porque no llueve durante mucho tiempo. De pronto todo ese universo nos resulta totalmente desconocido y otra vez sentimos temor y otra vez nos vemos de pronto exiliados de ese orden, ¿sí? Todos estos universos sedentarios, estas ciudades que hemos construido ya como grandes pilares de la civilización, de pronto se revelan falibles en un universo que está siendo derrotado, que está siendo transformado por nuestros propios actos, por el resultado de nuestros propios actos y en donde de repente ya nada tiene sentido, ya no nos podemos sostener. ¿Qué efectos va a tener esto también? ¿Sí? Otra vez, ¿sí? Esa idea de una nueva migración, un nuevo orden que está apareciendo. Y esto evidentemente abre una serie de preguntas muy poderosas. ¿Cómo comprender dónde nos encontramos? ¿Qué nos está pasando? ¿Y a quién le preguntamos? Porque si esta es una voz femenina, por supuesto, la voz de Svetlana, que nos habla, una voz de una persona que hace parte o que es heredera de una tradición profundamente materialista, profundamente, digamos, atea muchas veces, que ha denegado por completo un concepto espiritual. ¿A quién le vamos a preguntar? Ya hemos matado a Dios. Ya no creemos en Él. Entonces, ¿a quién vamos a preguntarle? ¿En dónde vamos a buscar esas respuestas cuando este caos, esta naturaleza y este entorno que nos rodea de pronto se nos revela como incomprensible? ¿Sí? Hay una nueva pregunta existencial que ahora abarca también a este orden cósmico. Muy poderoso eso. Y es por eso, y aquí como es para cerrar, vemos que ella misma de una manera muy inteligente nos está diciendo, el tiempo se ha mordido la cola. Volvemos a un solo punto, regresamos al lugar del cual nosotros proveníamos. Ahí retomo lo que yo estaba diciendo. Lo que nosotros vivimos en un determinado momento, que fue toda esta lucha del ser humano para posicionarse en medio de una naturaleza a veces indomable, de pronto regresa.
¿sí? Y como una serpiente que se muerde la cola, como un uróboro, el uróboros, que es esta figura simbólica de la serpiente que se muerde la cola y que muestra también la ciclicidad de nuestra historia, de pronto el fin y el principio de nuestro tiempo humano se conectan de nuevo. Y pensemos en esa palabra, lo que eso significa, el fin. Estamos nosotros entonces a puertas de un nuevo orden apocalíptico, caótico para la humanidad. Existe un potencial de que nosotros nos autodestruyamos por nuestras arrogancias, por nuestra negación, digamos, a escuchar a un orden natural o a respetar ese orden natural y en reconocernos no como los seres supremos, sino como partes de un orden natural que es mucho más amplio y rico. ¿No existe eso allí? ¿No está allí presente? Y entonces ahí es donde nosotros vemos cuál es el legado que nos entregan estas personas que fueron parte de Chernóbil. Y aquí pienso en los bomberos que murieron trágicamente tratando de apagar el reactor, en los ciudadanos de la población cercana que, como ya señalé, se convirtieron en migrantes, en las personas de las aldeas que se vieron obligados a irse, en todos los seres animales y vegetales que sufrieron los nefastos efectos de este estallido nuclear. Animales que además, no solamente, incluso aquellos que sobrevivieron, fueron brutalmente asesinados. Es conocido, creo que ustedes lo saben, que muchos animales fueron ejecutados durante este periodo. Un grupo de militares que recorrían las aldeas disparándole a los perros, disparándole a las vacas, disparándoles a los animales porque ya estaban irradiados, ¿sí? Ahí también hay un genocidio animal, un genocidio sobre el que tenemos una responsabilidad muy grande y que resulta profundamente trágica. ¿Sí? Entonces, todo ese mundo de pronto nos mira ahora a los ojos. Todas estas personas, todos estos testigos vivientes o silentes, muertos, estas sombras del pasado nos miran y nos dicen qué es lo que somos. ¿Sí? Estas personas que nos cuentan sus historias, sobre las que Svetlana escribe este libro, las personas que les cuentan estas narraciones que son la médula, el centro de esta historia, nos preguntan. Esto es un nuevo mundo. Y nos dicen como que aquí ha surgido un nuevo sufrimiento, ¿sí? Un sufrimiento que tiene connotaciones cósmicas, que tiene connotaciones ecológicas, distópicas. Nos presentan ese dolor y ese nuevo saber y nos dicen, ustedes, futuras generaciones, es decir, nosotros, habrán de hacer algo con este conocimiento, emplearlo de algún modo, ¿sí? Debemos tratar de convertirlo en algo nuevo. ¿Sí? Para que ese sacrificio y ese sufrimiento y esas preguntas que nos abre Chernóbil sobre nuestro siglo XXI no caigan en saco roto. ¿Sí? Y por lo tanto Chernóbil no sea solamente como un sarcófago, una pirámide que podemos observar como un objeto del pasado que poco o nada nos identifica, como una mera curiosidad turística. No, es algo que sigue teniendo una validez y un impacto muy grandes en nuestra comunidad social actual, en nuestra comunidad global actual, ¿sí? Y que nos presenta una gran pregunta. Y es con esto que ella también cierra esta reflexión, que me parece una forma también poderosa de ir cerrando nuestra meditación del día de hoy. Y es como Chernóbil se nos presenta como un después de todo. ¿Sí? Un después de todo en donde vemos una nueva soledad. Una soledad que, por supuesto, si vemos las imágenes que ya nos presenta aquí, tienen una connotación, sí, distópica o postapocalíptica. Un camino hacia la nada, unos cables hacia ninguna parte. Estos objetos sin nombre, paisajes sin el hombre. ¿Sí? Estos universos en donde nosotros ya no nos encontramos. Y donde nos asalta la duda de si se trata del pasado o del futuro. Es decir, Chernóbil nos confronta a una realidad existencial de nuestra especie. ¿Cómo va a ser, cómo fue y cómo podría llegar a ser el mundo sin nuestra especie, sin nosotros los seres humanos, si nosotros desapareciéramos por completo? Es algo positivo, negativo. Para nuestra especie obviamente pues sería el fin, pero la pregunta es ¿cómo reaccionaría la naturaleza ante ello? Claramente seguiría adelante. Y nosotros como especie tenemos que preguntarnos, ¿queremos que esto sea un pasado o sea un futuro trágico en el que nosotros ya no nos encontraremos? Entonces, Chernóbil se nos revela, para ir concluyendo, se nos revela como un espacio sin tiempo. Un tiempo sin tiempo, o un lugar en donde todos los tiempos son un tiempo. Un espacio en donde el pasado
ese pasado mítico, poético, primigenio, que fue tan central en la formación de nuestra identidad humana, se encuentra con ese futuro poderoso e incierto, en donde por culpa también de nuestras propias arrogancias, tal vez la misma naturaleza nos destruya, desaparezcamos de la faz de la tierra. Pasado y presente se unen, todos los tiempos se vuelven uno. Y nuestra gran pregunta debe ser, es, ¿nosotros queremos ser parte de esos tiempos? ¿Queremos pensar que ese pasado y ese futuro serán las realidades absolutas y este presente efímero en donde el hombre ha existido habrá de dejar de ser? ¿Cómo queremos ser? ¿Sí? Es una pregunta metafísica que nos abre también Chernóbil. ¿Cómo podemos entendernos como especie? ¿Cómo este momento nos confronta a un pasado, a un futuro, a unas nuevas realidades y nos obliga a decirnos cómo vamos a actuar? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo queremos ser como especie en los años venideros? Porque si no nos hacemos esa pregunta, algún día nos descubriremos mirándonos hacia el pasado, en esa imagen, imaginemos esa imagen distópica por un momento, como el último hombre, la última mujer, el último ser humano que observa este exquisito y hermoso mundo que nos ha sido entregado a sabiendas de que habremos de desaparecer, de que es el resultado y de que dicha desaparición es el resultado también de nuestras malas decisiones, de nuestras arrogancias, de nuestra incapacidad de sentirnos como una comunidad empática, ya no solamente entre nosotros como seres humanos, sino también como comunidad animal, como comunidad cósmica, como una comunidad de esta gran madre tierra, digámoslo así, ¿sí? Esta gran gea en donde todos, de la cual todos somos parte y en la que todos debemos construir conjuntamente, porque de lo contrario, el camino, para nosotros al menos, será la aniquilación. Qué gran y poderosa pregunta nos abre, ¿no les parece? Siento que estas son las grandes preguntas que esta prodigiosa obra Svetlana Alexievich nos abre hacia el futuro. Una pregunta sobre nuestra ecología, sobre nuestro sentido en el mundo, ya no solamente como individuos, sino como especie y en nuestra relación con esos universos no humanos que son tan o incluso a veces más importantes que nosotros mismos. Mi nombre es Diego Arboleda, muchísimas gracias, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.